Bienvenidos a este nuevo video de geometría descriptiva. En el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de la posición relativa entre dos líneas. Existen cuatro posibilidades en las que podríamos encontrar dos líneas en el espacio, ya sean paralelas, líneas que se cortan, líneas perpendiculares y líneas que se cruzan. Las líneas paralelas son aquellas en las que se encuentran o se muestran paralelas en todas las proyecciones que hagamos. Si una línea no aparece paralela en alguna de las proyecciones, en el espacio no lo serán. Esto quiere decir que si dos líneas aparecen paralelas en una vista, no necesariamente quiere decir que sean paralelas en el espacio. Se requieren de dos o más proyecciones para determinar si dos líneas son paralelas. Aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, tanto en la proyección superior, en la vista superior, en la frontal y en la lateral derecha, las dos líneas aparecen paralelas. Y si trazamos una línea de referencia que sea paralela a alguna de ellas, para verlas en su longitud verdadera, ambas aparecerán en su longitud verdadera y también aparecerán paralelas. Paso seguido, y es que si trazamos una línea de referencia que sea perpendicular a estas dos líneas, las podremos visualizar como un punto. Es importante aclarar que para visualizar dos líneas como un punto o una línea como un punto, es necesario realizar o trazar una línea de referencia que sea perpendicular a la línea estando en su longitud verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo intento trazar una línea de referencia, por ejemplo, perpendicular a esta línea que está acá y no está en su longitud verdadera, yo no voy a obtener un punto, voy a obtener otra línea con una inclinación X. Entonces, para poderla ver como un punto, necesariamente tengo que hacer una línea de referencia que sea perpendicular a la línea estando en su longitud verdadera. Entonces, una vez que ya yo hago eso, ¿qué puedo hacer? Puedo encontrar la distancia real entre esas dos líneas que son paralelas. ¿Cuál va a ser? Simplemente la línea o la distancia entre estos dos puntos será la distancia real. ¿Qué dice? Cuando realizamos una proyección perpendicular a una de las líneas paralelas estando en su longitud verdadera, estas líneas se verán como puntos. La distancia entre estos puntos será la distancia real entre ellos. Esto ténganlo muy presente porque constituye un fundamento conceptual para lo siguiente que vamos a seguir viendo. Un ejercicio que podrían ustedes ir practicando y que vamos a desarrollar en clase, pero que sería bueno que lo fueran analizando, sería este. Teniendo esta situación, nos piden construir un paralelogramo a partir de las líneas A y B. Listo, entonces. También está este ejercicio propuesto que consiste en encontrar la distancia verdadera o la distancia real entre las líneas paralelas AB y CD. Estas dos son líneas paralelas y hay que encontrar la distancia entre esas dos. ¿Esto qué aplicaciones puede tener? Por ejemplo, si hay dos tramos de tubería que son paralelos en el espacio y necesitamos conectarlos y necesitamos saber cuánto o la longitud de la tubería requerida para ello, entonces es ahí donde podemos utilizar estos conceptos para determinar esas soluciones. Ahora, cuando dos líneas se cortan, cuando hay un punto en común en todas las proyecciones en las que nosotros veamos esas dos líneas. ¿Qué dice la regla? Si dos líneas se cortan, el punto de intersección de las dos tiene que figurar en ambas, ojo, en ambas líneas en todas las proyecciones. Es decir, aquí, si este punto X aparece
en común en estas dos líneas, en la proyección superior también debe aparecer en común y en la lateral también debe aparecer en común. Entonces, si esto no sucede, si en alguna de las proyecciones no aparece ese punto en común, entonces en realidad las líneas no se cortan. Entonces, para determinar si dos líneas se cortan, se requiere de dos o más proyecciones para decir con propiedad que esas líneas se están cortando. Un caso particular de líneas que se cortan, aunque no es estrictamente necesario, son líneas perpendiculares. ¿Cómo sé cuándo son perpendiculares dos líneas? Cuando en una proyección en la que yo puedo ver una de las dos en su longitud verdadera, la otra aparece perpendicular a esa línea en su longitud verdadera. Eso es lo que nos quiere decir esta regla. Las líneas perpendiculares son aquellas que en alguna proyección aparecen como tales perpendiculares y además una de las dos aparece en su longitud real, en su longitud verdadera. Quiere decir que para yo trazar dos líneas que sean perpendiculares en el espacio, primero debo ver una de ellas en su longitud verdadera y a partir de ella trazar una línea perpendicular y bueno, con los métodos de proyección, bueno, irla ubicando en cada una de las vistas que se tengan. Aquí hay un pequeño test para que lo vayan pensando. ¿Cuál de estos son triángulos rectángulos en el espacio? Aplicando esta regla, ¿cuál de estos serían realmente triángulos rectángulos? En la clase lo vamos a analizar, pero entonces lo dejo para que lo vayan pensando. Las aplicaciones del concepto de línea perpendicular son básicamente encontrar distancias mínimas, optimizar distancia, porque para unir dos puntos, dos líneas, simplemente hay que dos líneas con la mínima distancia posible, simplemente hay que encontrar una que sea perpendicular a las dos y trazarlas. Entonces, en primera instancia vamos a ver cómo se traza una línea perpendicular a una línea en un punto dado. Esta es la situación que nos da. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la proyección de C de tal manera que esta realmente sea una línea perpendicular a AB. Muy sencillo, entonces, como una de las condiciones es que yo debo ver una de las líneas en su longitud verdadera, lo que se hace es trazar una línea de referencia paralela a esta línea AB para poderla visualizar en su longitud verdadera. Vean, y ya lo hice, y esta línea que está aquí, que es AB, ya está en su longitud verdadera. Ahora lo que tengo que trazar es una línea a 90 grados. ¿Hasta dónde? Miren que estos dos puntos deben estar unidos por una paralela que sea perpendicular a esta línea de referencia. Entonces, por construcción yo puedo encontrar esta ubicación de este punto. Y ahora esta distancia X desde esta línea hasta este punto, simplemente la transporto o la traslado a la vista superior y aquí ya encuentro la ubicación del punto final en la vista superior del punto C, en donde en la vista superior se pueda visualizar esa línea y que cumpla la condición de que sea perpendicular. ¿Cómo me cercioro de que sea perpendicular? Bueno, estableciendo esta condición que tenemos aquí. Otra situación sería hallar la distancia más corta desde un punto a una línea. Aquí tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Representar la línea en su longitud verdadera y luego como un punto. ¿Qué hacemos? Miren este ejemplo.
tenemos una línea AB y un punto C. Debemos encontrar una línea que sea perpendicular en el espacio, a la línea AB y que llegue al punto C. Esa va a ser la distancia más corta. ¿Qué hago? Yo voy a ver esta línea AB en su longitud verdadera. ¿Cómo? Trazando una línea de referencia, vean, que sea paralela a la línea dada. Una vez hecho eso, ya yo la puedo visualizar en su longitud verdadera. Y recuerden que para yo visualizar esta línea como un punto, miren, nos lo pide la norma, la regla, simplemente trazo una línea perpendicular a esta línea que ya está en longitud verdadera y yo lo voy a poder visualizar como un punto. Ahora, ¿cuál es la distancia entonces más corta desde esa línea a el punto C? Muy sencillo, yo voy a proyectar mi punto C en las mismas proyecciones que ya hice. Por ejemplo, aquí esta distancia desde esta línea al punto C yo lo obtengo desde esta vista, desde la línea de referencia hasta al punto C en la vista superior. Listo. Y aquí lo traslado hacia la vista o la proyección en la que ya tengo mi línea como un punto. Entonces la distancia entre ese punto y el punto C, esa era la distancia D, va a ser la distancia más corta entre el punto y la línea. Y si yo quiero visualizar esa línea en todas las proyecciones dadas, muy sencillo, yo simplemente proyecto en los puntos. Este punto de aquí, ¿cómo lo obtengo? Esta línea debe pasar por este punto y debe ser perpendicular a mi línea estando en su longitud verdadera. Eso por construcción lo puedo realizar, por construcción geométrica. Aquí tenemos un ejercicio propuesto y es encontrar la longitud verdadera, rumbo y pendiente de la línea más corta XY desde el punto C, vean, desde el punto C a la línea AB. Bueno, aquí hay un pequeño error, sería desde el punto X. Desde el punto X a la línea AB. Este es el punto X, vean, aquí está. X en la superior, X en la frontal. ¿Y qué línea es la que nos interesa en este ejercicio? Sería de la línea AB. AB. O sea, la distancia más corta desde la línea AB hasta X. Sería bueno que lo fueran realizando, que lo realizaran o lo analizaran, porque en clase vamos a solucionarlo aplicando los conceptos que ya vimos. Listo. Siguiente situación. Líneas que se cruzan. Ya vimos cuando dos líneas son paralelas, cuando se cortan, cuando son perpendiculares. Pero, ¿qué pasa cuando no hay ningún punto en común entre esas líneas? ¿Sí? Que nos diga que se están cortando. Entonces, sucede que dos líneas se cruzan cuando no hay ningún punto en común entre ellas, ni tampoco son paralelas. O sea, cuando no se cortan, ni cuando son paralelas. Aquí tenemos la comparación entre dos líneas que se cortan. Vean que el punto está en común en la vista frontal y también está en común en la vista superior. Esas son las líneas que se cortan. En cambio, cuando se cruzan, miren que el punto Z que está aquí, acá no está en común con ninguna de las dos líneas. Miren que no es un punto de intersección. Y recuerden que debe verse como un punto de intersección en todas las vistas que nosotros tengamos. Listo. Lo mismo pasa con el punto Y. Tampoco es un punto de corte. ¿Qué sucede? Que a pesar de que en una de las vistas aparentemente se están cortando, en realidad solo se están cruzando. No se están tocando las líneas. ¿Qué situaciones podemos obtener de las líneas que se cruzan? Hallar la distancia más corta entre dos líneas que se cruzan, utilizando el método lineal.
es necesario para ello representar una de las líneas en su longitud verdadera y luego como un punto. Aquí tenemos esta situación, este ejemplo, en donde tenemos dos líneas que se están cruzando. Miren que el punto de intersección aquí realmente no es un punto de intersección en la superior, y el punto que aparentemente aparece como intersección en la superior no lo es en la frontal. Entonces son dos líneas que se están cruzando, no se están cortando. ¿Qué hago? El método nos dice que es necesario representar una de las líneas en su longitud verdadera y luego como un punto. Entonces yo selecciono una de las dos, pero seleccione la que seleccione, me debe dar el mismo resultado. Entonces yo voy a escoger la línea verde. Vean que hago una línea de pliegue que sea paralela a mi línea para poderla ver en su longitud verdadera, y también hago la proyección de los puntos extremos de la línea naranja. Aquí ya está la línea, mi línea verde en su longitud verdadera, y también está la línea naranja que lógicamente no está en su longitud verdadera. Paso siguiente: visualizar esa línea como un punto. Pero para yo hacer eso, simplemente hago una línea de pliegue que sea perpendicular a mi línea estando en su longitud verdadera, y aquí vean, aquí este punto de aquí ya sería mi línea verde, pero como un punto, y simplemente voy a trazar una línea perpendicular entre ese punto y la línea naranja. Miren que yo aquí proyecté mi línea naranja, y simplemente con una línea que sea perpendicular a ella y que pase por ese punto, yo obtengo la distancia más corta entre esas dos líneas. Aquí está. Esta sería la distancia más corta. Y si yo quiero visualizarla en las otras vistas, bueno, simplemente sus extremos yo lo voy a proyectar en las demás vistas. Bueno, este punto de intersección va a estar, este punto que está aquí también va a estar acá. Entonces simplemente por construcción geométrica yo puedo encontrar la localización de este punto. Y este punto, ¿cómo lo obtengo? Muy sencillo. Esta línea roja, que es la distancia más corta, debe ser perpendicular a la línea que está en su longitud verdadera. Y obtengo la ubicación del punto de la línea roja que se une con la línea verde que está en su longitud verdadera, y hago las proyecciones correspondientes. Otra situación sería hallar la distancia más corta entre dos líneas que se cruzan respecto a un punto determinado. ¿Qué sucede? Que en el caso en que tengamos dos tuberías y necesitamos unirlas por una tubería adicional, con el método anterior yo podía encontrar la distancia menor, la distancia más corta posible para unir esas dos tuberías. Pero sucede que en muchas situaciones de la vida real hay limitaciones de espacio, locativas. De pronto hay una máquina que está justo por donde debería pasar la línea más corta, y entonces es donde debemos optimizar la distancia, pero utilizando otro punto de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Si ya nosotros definimos un punto por donde sí puede pasar la línea, pero aún así nosotros queremos que sea la distancia más corta, lo podemos hacer. Para ello, ¿qué hay que hacer? Al igual que en el anterior caso, hay que representar una de las líneas en su longitud verdadera y luego como un punto. Listo. Entonces miren que aquí mi línea verde, por ejemplo, yo voy a trazar una línea que sea paralela a mi línea verde para obtener
la línea en su longitud verdadera. Y voy a proyectar tanto los extremos de mi línea naranja como el punto X, que es por donde puede pasar la línea. Este punto X. Estas distancias yo sé que las puedo obtener de acá con las técnicas que ustedes ya saben. Listo, entonces, ahora, cuando ya tengo mi línea en su longitud verdadera, nuevamente voy a trazar una línea de pliegue que sea perpendicular a mi línea verde que está en su longitud verdadera. ¿Para qué? Aquí, esta línea verde, aquí ya es un punto. Entonces ya yo puedo visualizar mi línea verde como un punto, puedo visualizar el punto por donde necesito que pase y puedo visualizar la línea naranja. ¿Qué voy a hacer? Muy sencillo, una línea que una este punto, que pase por el punto X y que llegue hasta la línea naranja. Esa va a ser la distancia más corta con la que yo puedo unir las dos líneas pasando por un punto X determinado. Y si yo quiero visualizar esa línea roja en todas las demás proyecciones, simplemente utilizo los extremos y la proyecto. Proyecto este extremo y este extremo, vean, en todas las vistas. Un ejercicio que les puede ser de utilidad para que vayan pensándolo es encontrar la longitud verdadera, rumbo y pendiente de la línea más corta entre la línea AB y CD. Entonces hay que encontrar la línea más corta que une estas dos líneas que se están cruzando, miren, y encontrar la pendiente, el rumbo y su longitud verdadera. Eso es todo, muchachos. Espero que hayan entendido. Si no lo entendieron, repítanlo y anoten todas sus dudas para la próxima clase. Gracias.